Shalom Braja, paz y bendiciones. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde tú te encuentres, en el lugar que tú estés. Si tú abres tu celular, te aparece esta publicación. Quiero pedirle al Eterno que te bendiga, te guarde, te favorezca, te sane y prosperes conforme prospera tu alma. Pues bienvenidos mis hermanos, mis amigos, hermanas, amigas. Hoy nuevamente, gracias al Eterno, tenemos un día más de vida. El Eterno nos regala este día y debemos de saber que es para adorarle, para bendecirlo y para demostrar que le amamos. ¿Y cómo demostramos que le amamos? Pues obedeciendo sus mandamientos. ¿Y dónde están sus mandamientos? En la bendita Torá. En la bendita Torá hay mandamientos para bien y hay exhortaciones para que se porta mal. ¿Ok? Digamos que se divide en la Torá de vida y en la Torá de muerte. Y la que vino a quitar el eterno Yahshua HaMashiach fue la Torá de muerte y darnos la Torá de vida y vivir en abundancia. Es importante, mis amados amigos y hermanos, que estudiemos la palabra, que estudiemos toda la Biblia, que la entendamos para poder predicar a aquel que vino a morir en la cruz por nosotros y hoy vive y reina en los cielos. Es importante aprender a explicar la palabra. Bueno, pues hoy vamos a estudiar o vamos a leer. Yo te voy a explicar 2-3 puntos de lo que es la fracción Shemot, que es, bueno, en las Biblias dice Éxodo, pero el nombre correcto es Shemot y significa nombres y van de Éxodo 1:1 al 6:2. Son 5 capítulos más 2 versos. Yo te recomiendo que lo leas con calma, una tardecita, con un café, léela y invoca al Eterno para que Él te llene de sabiduría. La palabra del Eterno ha sido dejada para que aprendamos y para que nosotros lo pongamos en práctica. Porque poniendo en práctica estas cosas que nos da el Eterno, vamos a vivir bien, ¿sí? Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa y tú sigues los lineamientos de la empresa, obviamente vas a llegar a ser un buen trabajador y nunca te van a correr. Pero si tú empiezas a no seguir esos reglamentos, a no vestir con los vestimentas de ¿cómo se llama? De seguridad y todo, pues te pueden llegar a correr, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. El Rey nos manda instrucción, esa instrucción nos protege para que podamos caminar bien en esta vida. Y el día que Él venga, pues saber cómo comportarnos, ¿verdad? Porque, aunque no lo crean, es muy importante aprender cómo comportarse con la gente. Si tú, mi amigo, muchos a lo mejor no estudiamos, no alcanzamos un nivel académico, pero eso no quiere decir que tú no aprendas a comportarte como debe de ser, ¿sí? Yo no fui a la escuela por eso. No es justificante. Podemos aprender. Hay gente que no fue a la escuela y habla muy bien, se expresa muy bien, es muy respetuoso. Y hay gente que ha estudiado y tiene maestría y todo lo que tú quieras, pero su boquita lo dice todo. Entonces, hermanos y amigos, vamos a estudiar la bendita palabra, vamos a aprender, algo nos va a enviar el Eterno y hay que aplicarlo en nuestra vida para que nosotros vivamos mejor y para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también vivan mejor. Entonces, la fracción se llama Shemot, Éxodo, se llama nombres. Y bueno, antes de empezar, quiero que recordemos algunos versos de la Biblia, de la Torá, que se dijeron antes, que se profetizaron, que el Eterno dijo, que el Eterno prometió y que se va a cumplir ya al inicio de lo que es el Éxodo, ¿verdad? Lo que es el Shemot, lo que es esta fracción. Aquí empieza. Voy a leer algunos versículos, algunos versos y
con esto, estos son como los puntos claves para el desarrollo que vamos a tener. Este video lleva más tiempo. Si lo ves en TikTok vas a ver 10 minutos, pero te recomiendo que te conectes. Voy a dejar el link y te conectes a YouTube, a mi página Eres Israel, y sigas el video. Digo, yo sé que cada uno de nosotros tiene, el Eterno nos habla y tenemos criterios, pero aquí es hablar la verdad, es lo que hablar con lo que es la Biblia, no lo que uno dice, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, agarra tu Biblia y vamos a leer, son 6 versos que vamos a leer antes de entrar aquí, antes de entrar a este capítulo que la verdad está muy, muy interesante. A esos capítulos del 1 al 6 están muy interesantes porque aquí es donde el Eterno manda una carta de presentación, digamos, ¿sí? En un mundo donde gobernaban varios dioses, varias potestades, entre comillas, digamos que era el mundo, Egipto el mundo, y que nuestros hermanos israelitas salieron al mundo y conocieron potestades, conocieron la vida de los egipcios, se mezclaron con ellos, y el Eterno en estos versos manda una carta de presentación, ¿sí? Yo soy el Eterno, yo soy Yahweh. Y ellos dicen, ¿pero quién es? Antes de manifestarse, él manda una carta de presentación. ¿Ok? Lo vamos a ver, está interesante. Y es así como se presenta en nuestras vidas. Es así como cuando tú tienes una enfermedad y tienes a la Virgen y al Santo y todos. Tienes un montón de ídolos y todavía cargas aquí la medalla de la muerte. Y cuando estás enfermo y todo, y estás rezándole a todo el mundo, pero te acuerdas de Elohim, tú lo llamas como Dios, te acuerdas de Elohim, del poderoso rey de Israel. Y por compasión el rey de reyes te sana. Pero cuando te sana, ya andas buscando a ver a qué figurita fue la que te hizo el milagro y a comprar veladoras y todo. No te engañes. Deja de jugar, ya no eres niño, ya no somos niños. Vamos a adorar al Rey de Reyes, al que todo lo puede. Y en esto, a partir de Shemot, de Éxodo, demuestra a nuestro Rey quién es. ¿Ok? Vamos a empezar. Toma tu Biblia y vámonos al capítulo 46 de Génesis, el número 3. Vamos a leer el primer verso. Voy a leer 5 versos, como te comento, que son como los puntos claves para que vayamos entendiendo esta fracción. Génesis 46, 3. Y dice así. Aquí, nomás te comento, aquí José llama a su padre, a Jacob, para que vaya a Egipto. Pero Jacob hace lo que debe de hacer, que debemos de hacer todos. Preguntarle y orar al padre si es la decisión correcta, ¿verdad? ¿Y qué dice el padre? Dice 46.3. Y le dijo, yo soy Yahweh, el Elohei de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. ¿Sí? Haré una gran nación. Y dice, yo descenderé contigo a Egipto y también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos y te haré volver. Si tú ya leíste parte de la Biblia, vas a decir, no, pues él murió en Egipto y no lo hizo volver. No, José llevó los huesos de Jacob a Macpela, lo hizo volver. Entonces aquí dice, no temas, ahí te haré una gran nación. Promesa del Eterno. Ahí te haré una gran nación. ¿Sale? Vamos con el siguiente. Es el 45.7 me parece. Déjame ver si es. 45.7. Bueno, lo dejamos pendiente porque ahorita te lo voy a decir. 50.24. 50.24. 50.24. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo estoy por morir, pero de cierto Yahweh les enviará y los hará subir. Perdón, los visitará y los hará subir de aquí a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Promesa.
¿sí? José, yo voy a morir, pero el Eterno va a mandar a alguien para sacarlos. Ahí el pueblo de Israel estaba unido en Gosén, ¿sí? En Gosén estaba, ¿sale? Pongan atención porque de aquí viene todo, ¿eh? José no dijo, no se preocupen, espárzanse por Egipto y de todas maneras el Eterno los va a jalar. Dijo, el Eterno les mandará a alguien y los hará subir a Israel, ¿verdad? A Jerusalén. ¿Sale? Va. Ahora, vamos ahora sí con Bereshit 45:7. 45:7 dice, entonces aquí habla José cuando encontró a los hermanos y dice, Yahweh me envió delante de vosotros para que vosotros sobreviváis, para darles vida por medio de una gran liberación, ¿verdad? Se estaba conjuntando todo. Darles vida por una gran liberación. Sabía nuestro Padre Santo que nuestro pueblo pecaría. Nuestro pueblo haría cosas que no son buenas. Y nuestro pueblo sería esclavizado. Y solamente con una gran liberación por parte del Eterno sacaría a nuestro pueblo de ahí. Pero el Eterno, sin embargo, el Eterno cumple su palabra. ¿Qué le bastaba al rey decir, vámonos, pueblo, para afuera, vámonos? Lo sacaría, mandaría tormenta y lo sacaría. Sacaría ¿cómo se llama? Al pueblo sin problema. Mandaría tumores a los egipcios, todos morirían y tranquilamente sacaría al pueblo. Sin embargo, si el Eterno se hubiera manifestado así, no habría alguien que dijera, es que si hubiera mandado la plaga de las moscas, hubiera dicho alguien, es que el Dios de las moscas nos castigó. O de las ranas, el Dios de las ranas nos castigó. O sea, le estarían dando la gloria a cada Dios. Por eso el Eterno en este capítulo, mis amigos y mis hermanos, se presenta primero, por medio de Moshe. Y ahorita lo vamos a ver. Y vamos a leer los últimos dos versículos para empezar ya con la parasha. Y uno es Bereshit 15:16. Vamos al Bereshit, a Génesis 15:16. ¿Sale? Discúlpense si me voy un poquito rápido, pero no, voy a tratar de irme más lento. 15:16. Voy a leer desde el 12. 13. En el 13. Entonces Yahweh le dijo, ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena, y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación a quien servirán, después saldrán con gran riqueza. Y tú irás con tus padres en Shalom, y serás sepultado en buena vejez. Oigan esto, y en la 4ª generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. ¿Qué dice? En la 4ª generación, Moshe, hijo de Aram, hijo de Coat, hijo de Leví, la 4ª generación, Leví, Coat, Aram, Moshe, porque el Eterno respeta su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Shemot 20:4-5. Vamos para allá. Éxodo 4:5. Éxodo en hebreo es Shemot, nombres. Shemot, Éxodo 20:4-5. Lo voy a leer todo, pero me voy a parar donde es la idea. 4:5. Es un mandamiento, es el segundo mandamiento donde no te debes de inclinar a las ídolos, ¿sí? Y dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque Yahweh tu Elohim soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Nuestros padres habían pecado, habían hecho lo malo, habían deseado la muerte a su hermano José. Entonces, el Eterno castiga hasta la 3ª o 4ª generación. 4ª generación, Moshe, y ya lo había declarado nuestro rey,
en la cuarta generación saldrán. Y fue en la generación de Moshe. Estos versos que te leí tómalos ahí en cuenta, porque eso se basa todo esto. Aquí empieza esto, el poder de nuestro rey. Pero el rey es un caballero, ¿sí? No llega y destruye, sino avisa. ¿Sale? Avisa, te dice, se presenta y después se manifiesta. Ok, bueno, pues vámonos a Éxodo 1:1. Ahí es donde empieza nuestra fracción, nuestra parashá. Y vamos a leer el capítulo 1 como siempre hemos leído todos los inicios, ¿verdad? Y dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel, que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Estos son los nombres, Shemot. Así inicia el capítulo y así se llama la fracción, nombres, ¿sí? Entonces, ahí siempre ponen lo que al principio refleja el capítulo, es como lo ponían los nombres nuestros hermanos Yaudí, ¿sí? Y aquí, en este capítulo, efectivamente nombra las 12 tribus, y aquí les da un orden diferente. Vean que en Bereshit 46:8, en la parashá, y se acercó, también nombran los nombres de las familias de Israel, de los hijos de Israel. Vamos para allá, 46:8. ¿Sí? Ahí está, miren. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos, ¿verdad? Y entonces empiezan aquí a nombrar los hijos de Lea, después los hijos de Silpa, su sierva, después lee Rachel, y después su sierva de Rachel. Y aquí el orden va todos los hijos de Lea, después los de Rachel, después los de Bila y después los de Silpa, ¿verdad? Así es como lo nombra en esta parte. ¿Ok? Ya les había comentado en la parashá anterior que José, todavía después de la muerte de su padre, a los 56 años, Jacob, a los 56 años de José, su padre Jacob murió. Y entonces todavía José reinó, o fue el señor de la tierra de Egipto, 54 años. Sin embargo, aquí en la Biblia, en Shemot, dice que José murió y toda la generación. Y estoy seguro que también el faraón que conocía a José murieron, pasaron 54 años, ¿verdad? Y bueno, dice en Éxodo 1:7, dice: y los israelitas crecieron, se multiplicaron, se aumentaron y fortalecieron en extremo y llenaron el país. Vean esa palabra. Es muy importante saber leer, saber entender lo que está diciendo la oración. Dice: y llenaron el país, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Se salieron de Gosén, se esparcieron, llenaron el país. Obviamente, aquí el faraón pues se inquietó, porque ya había, digamos que en cada esquina, en cada calle, ya había un israelita. Cuando José nunca les dijo que se esparcieran, sino que esperaran a que llegara algún enviado de Elohim para hacerlo subir a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender. Muchas veces decimos: no hay problema, podemos ir, podemos vivir aquí, allá, por allá, estar cerca del mundo, no hay problema, no me voy a contaminar. Pues llegó la contaminación, ¿verdad? Y bueno, ya recordamos los versos que les había comentado, que es muy importante, y pues no se tenían que mover los israelitas, ¿verdad? Bueno, olvidaron las promesas. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Olvidaron las promesas, se olvidaron de Elohim, se olvidaron de que alguien iba a venir y pensaron que pues ya iban a poder vivir libremente en la tierra de Egipto y que nadie les iba a decir nada, y podían vivir en paz, en shalom, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué pasó? Pues
se levantó un nuevo faraón. Y vamos a leerlo. Dice aquí, vamos a leer Shemot 1 del 8 al 10. Dice, entonces se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, y dijo a su pueblo, el pueblo de Israel ha llegado a ser más numeroso y más fuerte que nosotros. Ahora pues, tratémoslos con sabiduría para que no se multiplique, y en caso de guerra se una a nuestros enemigos, pelee contra nosotros y se vaya del país. El nuevo faraón se inquietó porque había mucho israelita, tanto que a lo mejor ya igualaban ¿cómo se llama? En número a los egipcios, o ya eran más. Entonces ellos pensaron una estrategia inteligente para que ellos no se levantaran en contra de ellos. Y bueno, yo quiero entender aquí, por medio de la escritura, que ellos empezaron a formar, digamos, como empresas, trabajos, ¿sí? Para que los israelitas trabajaran, tuvieran un beneficio y pensaron los israelitas que estaban en Shalom con los egipcios, como hoy sucede, ¿verdad? Como hoy sucede en nuestro país, en tu país. El gobierno hace planes de trabajo, desarrollos, y tú crees que, bueno, qué bien, y te metes a una empresa, y pues porque tienes la necesidad de ganar dinero, algo por el estilo, pero poco a poco te van apretando las tuercas, ¿verdad? ¿Qué hacían los hijos de Israel ya dentro de estas estrategias que tenía el faraón? Aquí lo dice, ¿verdad? En el 11, Éxodo 1:11, entonces pusieron sobre Israel comisarios que los oprimieran con sus cargas y edificaran a faraón las ciudades de almacén, de Pitón y Ramsés. Aprendieron muy bien los egipcios con la idea que les dio José, ¿verdad? ¿Qué pasó con José? Pues José fue el que hizo los almacenes para que pudieran durar durante la tribulación de los 7 años, ¿verdad? Y más adelante José compra todo Egipto para Faraón, ¿verdad? Y aparte les enseña a guardar la quinta parte. O sea, muchas cosas José le enseñó a los egipcios y lo aprendieron bien y lo siguieron aplicando. Siguieron haciendo almacenes en la ciudad de Pitón y Ramsés y necesitaban mano de obra humana, ¿verdad? O sea, gente que trabajara. Y es donde, digamos, no te voy a molestar, israelita, pero trabaja para mí. Y entonces empezaron a trabajar porque todo Egipto era del faraón. Todo Egipto, no había tierra que no fuera del faraón, porque en los versos anteriores José hizo todos los negocios para que faraón le fuera bien. Sin embargo, no se pensaba que un faraón pusiera mano fuerte contra los israelitas. Bueno, y dice la palabra que entre más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Así los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Bueno, se estaba cumpliendo la promesa del Eterno, que se multiplicarían y serían una gran nación, ¿verdad? Y también que estarían 400 años en esclavitud. ¿Ok? Y nuevamente vuelvo a repetir ¿cómo se llama? La profecía que dio el Eterno, Bereshit 15:16, que ya lo leímos, ¿verdad? Y en la 4ª generación volverán a casa, porque la maldad del amorreo aún no llega al colmo. Y te dije que ¿por qué hasta la 4ª generación? Porque el Eterno cumple su palabra, y en el mandamiento de Éxodo 4 al 5, dice que visita la maldad de los padres hasta la 4ª y 5ª generación, ¿verdad? Bueno, es algo tremendo, y aun cuando seamos su pueblo, si nosotros nos portamos mal, Él nos sujeta a su palabra y la tenemos que cumplir. ¿Ok? Bueno, entonces les había comentado que hay que recordar que Faraón era dueño de todo. ¿Dónde vemos eso? 47, es Génesis 47 del 20 al 27. Vamos a leerlo. Génesis 47 para que no, a ver, ¿cómo? ¿Dónde dice que era dueño de todo? Dice 47, del 20 al 27, vamos a leerlo. Dice, entonces José compró toda la tierra de Egipto para Faraón. Los egipcios vendieron
cada uno sus tierras, porque el hambre se había agravado sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón, y pasó al pueblo a las ciudades, desde un extremo de Egipto hasta otro. Únicamente no compró la tierra de los sacerdotes, por cuanto ellos comían la ración que les daba Faraón, por eso no vendieron sus tierras. Y José dijo a la gente: mirad que hoy les he comprado a vosotros o a ustedes su tierra para Faraón. Aquí tienen la semilla para sembrar la tierra, y del fruto daréis la quinta parte de Faraón. Las otras 4 partes serán de ustedes para sembrar la tierra y para su sustento, y el de su casa, para que coman sus niños. Ellos respondieron: nos has dado la vida, hallemos gracia en ojos de mi señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces, dice, José lo puso por ley que existe hasta hoy en Egipto. Aprendieron bien, ¿verdad? Aprendieron los egipcios, y entonces es lo que hacían con el pueblo israelita, hacer almacenes, ¿verdad? Y bueno, como les digo, esto se compara hoy con las empresas, con el gobierno, que trata de oprimir ¿cómo se llama? Al generador humano, al humano, a trabajar, y hay horarios de lunes a domingo, las 24 horas o 12 horas, y los oprimen para que produzcan más. Y así sucedió. Lo que sucedió en la antigüedad, hoy está sucediendo, ¿sí? Entonces, es una decisión cruel que toma el faraón contra los israelitas, porque los quiere hacer disminuir. ¿Dónde vemos esto? Hoy lo vemos, o lo vimos, ¿verdad? Cuando empezaron con las vacunas aquellas, donde querían terminar con cierta parte de la humanidad. Podrían ser ancianos, jóvenes, ¿verdad? El faraón está actuando. Es hora de que oremos al Eterno. Muchos a lo mejor piensan levantarse en armas y vamos a luchar, pero el Eterno Yahshua, tú lo conociste como Jesús, Él nos dice que oremos, y si oramos, el Eterno tomará el control y Él peleará por nosotros, ¿sale? Entonces hay que orar. Bueno, pues aquí, ya que había tomado esta decisión, el faraón decide acabar con las nuevas generaciones de los israelitas. Entonces manda, el pueblo hebreo ya trabajaba tanto en los ganados, en los campos, había parteras, había de todo ya. Los hebreos habían, ahora sí que esparcido, y trabajaban en muchas cosas importantes. Nuestro pueblo se ha caracterizado como un pueblo trabajador, que tiene sabiduría y que aporta cosas buenas. Entonces, Faraón se comunica con las parteras. Aquí sale el nombre de Jocabed y Miriam, y dicen que es Jocabed y Miriam, pero no concuerda. Yo pienso que no concuerda con la lectura. Ahí en tu Biblia dice Cifra y Fua, y siento que sí fueron como otras. Yo no digo que Jocabed y Miriam fueran parteras, pero en este caso eran otro tipo de parteras o otro tipo de hebreas, ¿sí? A ellas les dice que cuando asistan a los partos de las hebreas, que si sale niño que lo maten, y si sale niña que la dejen vivir. Pero ellas aquí en la Biblia dice que temieron a Elohim y no lo hicieron. Y el faraón todavía las llamó y las reprendió, pero no las mató, porque el Eterno las protegió por el acto tan bueno que hicieron, ¿sí? Y entonces dice aquí que a estas parteras el Eterno las bendijo y les dio muchos niños a estas parteras, ¿sí? Bueno, eso es en el capítulo número 1. Entonces tomó otra decisión fuerte el faraón. Le comentó a todo su pueblo, al pueblo de Egipto, a los egipcios, que si veían a un niño pequeño hebreo, que lo aventaran al río. Y si era niña, que lo dejaran. Ya no iban con las parteras.
ya no esperaba que nacieran, sino aunque hayan nacido y iban creciendo, si veían que era un niño hebreo, lo iban a echar al río y a las niñas las iban a dejar vivas, ¿verdad? Es lo que marca ahorita en el capítulo 1. En el capítulo 2 nos habla del nacimiento de Moshe, ¿sí? Producto del matrimonio de Amram. Y aquí se ve la cuarta generación. Nacimiento de Moshe, hijo de Amram, Amram, hijo de Leví, de Coat, Coat, hijo de Leví, la cuarta generación, ¿verdad? Leví vivió 137 años, Coat 133, Amram 137 y Moshe 120. Aquí pues necesitamos meternos y profundizarnos para dar los tiempos y seguramente darían los 400 años de esclavitud que estaría nuestro pueblo en Egipto, ¿verdad? Bueno, aquí hay un dato particular que quiero recalcarlo, porque muchos cuestionan la palabra del Eterno y la señalan. Dice en el 2, y ella concibió y tuvo un hijo, y al verlo hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Aquí la gente dice, a ver, esto no es vanidad, pero la verdad, en el original no dice al verlo hermoso, sino dijo, y vio que era bueno. ¿Quién o qué padre o qué madre amorosa no ve a su hijo como algo bueno? Cuando tienen un hijo es algo bueno. ¿Y quién no lo ve hermoso? Pero no, aquí no dice hermoso, es y vio que era bueno tener un hijo, ¿sí? Bueno, al ver que fue un niño, pues lo ocultaron hasta donde ya no pudieron ocultarlo, ¿verdad? Ya no lo pudieron, como podemos ver es en el capítulo 2, verso 3, dice, pero no pudieron ocultarlo por más tiempo. Tomó una cesta de juncos y la calafateó con asfalto y brea, colocó al niño en ella y la puso entre los juncos a la orilla del río. Bueno, aquí quiero comentar algo muy importante. Sí, efectivamente, esta cesta fue preparada y efectivamente le pusieron brea y todo, porque ciertamente iba a ser echada al río. Iba a echar al río. Si la hubieran echado sin la brea, se hubiera hundido, se hubiera ahogado el niño. Aquí muchos piensan diferentes, los que predican la palabra piensan situaciones diferentes. Yo considero que no lo aventaron al río para ver qué pasaba, sino a través de... Aquí sí aparece la mamá de Moshe y la hermana, su hermana Miriam. La mamá de Moshe era Jocabe y su hermana era Miriam. Aquí ya aparecen y seguramente el Eterno les dio sabiduría e inteligencia. Ellas estaban muy cerca del faraón, muy cerca de la hija del faraón. ¿Cómo lo sabes? Ahorita lo vamos a ver. Lo dice la misma palabra. No estoy, me lo contaron, no. Lo dice la misma palabra. Entonces, ellas seguramente conocían a la hija del faraón y sabían que la hija del faraón poseía un corazón bueno. No era tan mala como su papá, ¿verdad? No era tan mala. Entonces, ellos, el Eterno les dio esa luz, esa visión de que pusieran al niño a cierta hora del día, cuando la hija del faraón bajaba a tomar un baño, y dejar que el niño llegara a las manos de la hija del faraón. Porque yo no entiendo, no comprendo que alguien dijera, o ellos dijeran, pues hay que salvarlo, aviéntalo al agua y hay que se vaya a ver quién lo recoge. No, ¿verdad? Porque no es lo lógico, no es lo lógico. Los israelitas caminamos conforme a lo que nos manda el Eterno, no conforme a lo que a ver qué pasa, a ver qué dice el destino, a ver qué dicen los astros. No. Y aquí seguramente el Eterno les dio visión a Miriam, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a leer, fíjense. Bueno, y dicen muchos, es que la cesta fue una arca, y lo comparan con Noé y todo. Obviamente,
el pueblo de Israel, como todos, vamos aprendiendo de las experiencias anteriores, ¿verdad? Por eso leemos la Biblia, porque vamos a aprender de nuestros padres para aplicarlo en nuestras vidas. Aquí, estas mujeres aplicaron en su vida lo que aprendieron de la palabra, ¿verdad? Y entonces vamos a leer el capítulo 2, verso 4. Dice, y la hermana del niño se paró a lo lejos. O sea, aquí dice, ya habíamos leído que la calafatearon y la mandaron. Dice, y la hermana del niño se paró a lo lejos para ver qué sucedía. Aquí entendemos que Miriam ya era mucho mayor que Moshe, ¿verdad? Dice, y en eso la hija del faraón descendió a bañarse al río, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río. Ella vio la cesta y envió a una criada a que la trajera. Al abrirla, vio al niño que lloraba y sintió compasión por él y dijo, de los niños de los hebreos es este. Fíjense, aquí la hija del faraón notó y vio que era hijo de los hebreos. ¿Y por qué? Seguramente traían ropita de los hebreos. Lo identificó, ¿sí? Y dice, sigo leyendo, verso 7. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que te llame una nodriza hebrea para que te lo críe? O sea, ¿cómo te explicas que ella haya llegado y libremente decirle, oye, ¿quieres que seguramente se conocían, trabajaban cerca de lo que es la hija del faraón, cerca del faraón, a lo mejor servían, eran parteras y el faraón conocía a las parteras, no nomás eran dos parteras, eran varias, ¿sí me explicó? Y entonces aquí la niña, inteligentemente, pues va y le dice a la hija del faraón, ¿verdad? ¿Y qué dice la hija del faraón? Dice, la hija del faraón le dijo, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer llevó el niño y lo crió, o sea, se lo dio a su madre, a su mamá, ¿verdad? Su hermano lo llevó. Dice, y cuando el niño creció, lo trajo a la hija del faraón, y ella lo adoptó y lo llamó Moshe, Moisés, ¿verdad? Que significa, aquí dice sacado, Moisés sacado, y y porque dijo, del agua lo saqué, ¿verdad? Aquí la que le puso el nombre fue la hija del faraón. La hija del faraón le puso el nombre a Moisés. Entonces, eso es lo que se ve aquí en la Biblia. Se concluye el buen corazón de la hija del faraón por visión o por le manda esta bendición o esta visión a Miriam para que ella mande al niño directo a las manos de la hija del faraón y pues el niño Moshe pues sea rescatado, ¿verdad? Y pueda vivir dentro de lo que es Egipto, dentro de lo que son los palacios de Egipto, ¿verdad? Bueno, también significa, Moshe también significa nacido de o sacado, ¿sí? Nacido del agua o sacado. Bueno, sabiendo que la hija del faraón gozaba de un buen corazón porque la conocían, el Eterno resguardó a Moshe a través de ella y su madre Jocabe. Moshe creció educado en la niñez por su madre Jocabe y en su juventud y madurez bajo enseñanzas de Egipto. Muchas veces el Eterno nos mueve a situaciones que tal vez no deseemos, sin embargo el Eterno nos mueve porque en esa situación o en esas situaciones aprendemos lo que el Eterno requiere para su propósito. Y este caso fue de Moshe. Bueno, Moshe aprendió muchas cosas cuando estuvo como principal en Egipto, pero sabía que sus hermanos eran los hebreos, ¿verdad? Vamos a leer Shemot, Éxodo 1:11. Dice, y un día cuando Moisés ya era hombre, salió a visitar a sus hermanos, observó sus cargas y vio a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Moshe nunca dejó de saber que era hebreo, ¿sí? Nunca dejó. Así es que si tú ves las películas y, no, pues que ya era egipcio, no, él siempre supo
seguramente la hija del faraón le dijo que era hebreo y entonces él sentía un amor por sus hermanos, ¿verdad? Bueno, y pues aquí sucede que por defender a uno de sus hermanos, pues mata a un egipcio, ¿verdad? Error, acierto, ¿qué podemos pensar? Podemos juzgar, podemos señalar, y algunos podemos decir, pues era el propósito del Eterno, ¿verdad? Cuando Moshe tomó juicio ante un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos israelitas, llegó a matarlo. Él pensó que había hecho lo correcto y pensó que había quedado bien con sus hermanos, los hebreos. Sin embargo, al ver la misma acción, pero entre los mismos hebreos, no lo tomaron como autoridad y fue reprendido y acusado. Y eso lo vemos en Éxodo 1, 13 al 14. Salió al día siguiente y vio a sus dos hebreos que reñían. Entonces preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre la tierra? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Aquí Moisés, a lo mejor en buen plan, dijo, pues como estoy en un puesto de poder, de autoridad, pues voy a organizar a mis hermanos o sea, tomó la iniciativa como hombre, pero todavía no era tiempo del Eterno, ¿sí? Algunos nos podemos levantar y decir, pues yo voy a predicar la palabra, yo esto, yo lo otro, pero lo estás diciendo tú, pero el Eterno a lo mejor dice, todavía no es tu tiempo, espérate, necesito formarte, ¿verdad? Y aquí Moisés tomó esa iniciativa, le salió mal, y para colmo lo sabe el faraón y lo quiere matar. Y entonces huye, ¿verdad? Huye Moisés y llega a vivir a Madián. Llegando a Madián, cansado y fatigado por el camino, llegó a un pozo donde se encontró con las hijas del ministro de Madián, Yetro. Moisés defiende a las hijas de Yetro de unos pastores que querían acaparar el pozo, y cuando las hijas regresaron a su padre le contaron que un egipcio las había defendido. ¿Qué aprendemos aquí? Dice que un egipcio las había defendido. ¿Por qué dijeron que era un egipcio? Obviamente iba uniformado o tenía vestimenta de egipcio. La vestimenta es muy importante. Y un ejemplo, aparte de otro ejemplo en la Biblia, con la samaritana. La samaritana le dijo a Yahshua, ¿qué no ves que tú eres judío y yo samaritana? Y entre los judíos y los samaritanos no nos podemos ver. ¿Cómo supo que Yahshua era judío? Pues iba con la vestimenta. Por eso es importante la vestimenta, mi hermano, mi amigo. Si tú eres hijo de Elohim, ¿cómo te tienes que vestir? Como Elohim manda y está en la Biblia, ¿verdad? Cuando vas caminando por la calle y ves al ciudadano con el uniforme de la América, y no vas a decir, ese es del Cruz Azul. Te estoy poniendo un ejemplo así porque así lo vemos en el mundo, ¿sí? Otros van vestidos de negro y son los darketos. Otros van, o sea, ¿a quién perteneces? ¿A quién perteneces? ¿A las sombras o a la luz? Si perteneces al Rey de Reyes, vístete como pide el Eterno, como está en tu Biblia. Deja el mundo. ¿Sí? Dice que el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Elohim. ¿Sí? Entonces, ¿a quién sirves? ¿Ok? Bueno, pues... Y continuamos. Esto es en el capítulo número 2, ¿verdad? Ok. En el capítulo número 3, bueno, aquí pues ya conoce, se queda a trabajar, en el capítulo 2 se queda a trabajar Moisés con su suegro, Yetro, y de ser un principal en Egipto, llega a ser pastor de las ovejas de Yetro. Y obviamente se casa con Séfora, hacen un matrimonio y nacen sus hijos. En el capítulo 3, ahí ya se muestra el Eterno
a Moshe, ¿verdad? Moshe está ya en Madián, establecido, casado con los hijos, como les había dicho. Es pastor de las ovejas de su suegro, no había hecho él para sí mismo. Y pues al estar pastando las ovejas, ve en una zarza que había una llama de fuego y no se consumía la zarza. Se acerca y cuando el Eterno vio que se acercó, el Eterno le dio instrucciones a Moisés para que se acercara. A veces nosotros nos queremos acercar al Eterno así. Y tiene que pasar una serie de pasos, amigos o hermanos. El Eterno no te prohíbe que te acerques, pero debe de haber una serie de pasos para llegar a su corte, a donde está Él. A veces creemos que es muy fácil. Sí es fácil, si tú lo quieres, pero hay pasos. No podemos llegar. El Eterno, de hecho, te ayuda, te limpia, te baña, te cubre, te viste para que te presentes. ¿Sí? Te presentes. O sea, no es un Elohim que, oye, no, es que tú hueles mal, no. Pero sin embargo, para presentarse al Rey de Reyes, tenemos que tener ciertas características. Y no lo digo para que tú no lo puedas hacer, porque lo podemos hacer, te lo digo, ¿sí? Te lo digo. Entonces, es muy importante, por eso es importante leer, ¿sí? El leer. Uno piensa que a lo mejor tatuándose o vistiéndose de una forma rara, el Eterno estar, es agradable, ¿no? O se puede darle gusto de que tú andes con pantalones rotos y todo, ¿no? No, para presentarse al Rey de Reyes y Señor de Señores hay requisitos. Y nuevamente te digo, no es porque sea elitista o porque yo estoy pobre. Si tú tienes un corazón, si tú eres pobre, somos pobres, pero te gusta la higiene, te gusta vestirte bien, humildemente, el Eterno te agarra, o sea, te acepta. No es comprarse ropas caras, sino acercarse para que el Eterno te vaya moldeando, ¿verdad? Bueno, para continuar yo te quiero nombrar 6 puntos de las características de Moisés, porque el Eterno se acercó y le declaró la promesa de nuestros padres de llevarlo a la tierra prometida y dio indicaciones de cuál era, ¿verdad? Dio indicaciones de cuál era la tierra prometida y que era necesario que él regresara a su pueblo para sacarlo y llevarlo allá. Bueno, ahí te van 6 características donde Moisés, donde el Eterno le da instrucciones a Moisés, ¿verdad? La uno es que cuando el Eterno le da las instrucciones, Moisés se rehúsa a hacerlo, ¿verdad? Él pensó no tener autoridad y no ser digno, ¿sale? El segundo punto, el Eterno declara su nombre y le confirma que se lo mostró a sus padres, ¿verdad? A los padres, a Abraham, Isaac y Jacob. El tercer punto es que Elohim le comenta que debe decírselo a los ancianos. Su nombre, el nombre del Eterno. 4. Le da la indicación de que él y los ancianos vayan a decirle a Faraón que los deje salir. 5. Pide de buena forma que les dé permiso de salir a ofrecer sacrificios a Elohim. Les digo, aquí Elohim es un caballero y primero se muestra, hará su tarjeta de presentación. ¿Sí? 6. El Eterno profetiza lo que pasará al hacer esto. Eso lo vamos a leer para que lo entendamos. Shemot 3, del 19 al 22. Y dice así: pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará salir, sino forzado por mano fuerte. Entonces yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Después los dejará salir.
Y yo daré a este pueblo gracia ante los egipcios, para que cuando salgan no vayan vacíos, sino que cada mujer pedirá a su vecino y a la que habita en su casa objetos de plata y oro y vestidos, que pondréis sobre vuestros hijos e hijas y despojaréis a Egipto. ¿Vale? Entonces, ahí predice nuestro amado rey. ¿Va? Entonces, en el capítulo 4, al ver que el Eterno, nuevamente Moshe ponía pretextos, el Eterno le dio el poder de hacer prodigios. Y aún así, Moisés deseaba justificar y no tomar el liderazgo. Si tú lees detenidamente, vamos a encontrar 4 veces que Moisés se rehúsa. Una en Shemot 3:11. 11, lo voy a leer. Entonces Moisés respondió a Elohim: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los israelitas? 2. En el capítulo 4:1. Entonces Moisés respondió: ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: Yahweh no se te apareció. 3. Capítulo 4, verso 10. Entonces dijo Moisés a Yahweh: Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni aún desde que tú hablaste a tu siervo, porque yo soy tardo de habla y torpe de lengua. 4. En el capítulo 4, verso 13. Pero Moisés insistió: por favor, Señor, envía a otro. Aquí recordamos lo que dice la palabra. Dice la palabra que el Eterno, que no es del que corre ni del que quiere, sino del que el Eterno tiene compasión. Y el Eterno había escogido a Moisés. Y él preparó a Moisés. Porque después dice el Eterno en el capítulo 14 del verso 4. Entonces Yahweh se enojó con Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que habla bien? ¿Sí? O sea, él sabe todo. O sea, le dijo: no conozco a tu hermano, yo podría mandar a tu hermano, pero te quiero a ti. El Eterno te quiere a ti, mi hermano. El Eterno te quiere a ti, mi amigo. El Eterno te quiere. Quiere que participes en su obra. Quiere que tú prediques, que lleves la palabra. Eso quiere el Eterno. ¿Hasta cuándo tú le harás caso al Rey de Reyes? ¿Hasta cuándo tendremos la humildad de escuchar a nuestro Rey y de predicar su palabra? 4 veces, Moisés, 4 veces. ¿Cuántas veces tú has rechazado al Rey? Y yo no te digo que te vas a perder ni nada, porque el Eterno tiene sus planes con cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues al tomar la decisión de hacerlo, Moisés le informa a su suegro en este mismo capítulo, a Yetro, y el Eterno le asegura que los que desearon hacerle, aquí ya el Eterno, cuando ya le platica a su suegro, el Eterno le informa o le revela a Moisés que aquellos que querían matarlo, pues ya se habían muerto. Entonces podía regresar a Egipto sin mucho problema. ¿Sí? Y bueno, aquí Moisés toma a su esposa, a sus hijos, y va en camino a Egipto. Pero se encuentra, aquí hay algo muy importante, donde dice la palabra que a lo mejor te puede crear confusión, el por qué, ¿verdad? Dice aquí que en el verso 4, en el capítulo 4, verso 24, dice: en el camino, en una posada, Yahweh salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Bueno, quiso matarlo. Sin embargo, si leemos el capítulo 25, la esposa entra en acción. Dice: entonces Séfora tomó un afilado pedernal, cortó el prepucio de su hijo, la circuncisión, y lo echó a los pies, diciendo: a la verdad, tú eres mi esposo de sangre. Y así Yahweh lo dejó ir. Aquí hay algo muy importante, mis amados,
Yo sé que el Eterno, a través de la sangre bendita de nuestro don Yahshua HaMashiach que fue derramada en el madero, ha extendido su compasión y, y muchas veces nos ayuda el Eterno a pesar de que somos pecadores, nos portamos mal, hacemos malas cosas. Sin embargo, para llegar a la plenitud del servicio de nuestro Eterno, tenemos que cumplir cabalmente las cosas, los pactos. El Eterno no te obliga. Él dice, yo te he puesto en el camino del bien y del mal. Decide tú. Y todavía te dice, yo te aconsejo que tomes el camino del bien. Cuando uno toma el camino del bien, uno se sujeta a la voluntad del Eterno y hacemos lo que Él nos pide. Y ahí se ve manifestada su gloria del rey. Moshe se había casado, pero se le olvidó el pacto principal de la circuncisión de sus hijos, por lo cual el matrimonio de Moshe no era correcto. La mujer, dice, la mujer no recibe la circuncisión más que la del corazón, pero a través de los hijos recibe la circuncisión de carne, a través de los hijos. Y por eso dice ahí, a la verdad tú eres un esposo de sangre. ¿Sí? Son cosas que el Eterno, el Ruach HaKodesh, nos da y que debemos de entenderlo y que debemos de hacerlo para agradar al rey. Bueno, nada más quiero comentarles algo que se me pasó y que es la profecía, que más adelante vamos a ver lo que sucedió, ¿verdad? Con las plagas. Nada más lo dice el Eterno, lo profetiza lo que va a pasar. Y todo lo que profetiza el Eterno sucede. Bueno, nos regresamos al capítulo 4, en el mismo capítulo, pero en el verso del 21 al 23. Dice, y Yahweh dijo a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, cuida de hacer ante Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón, su corazón. Aquí hemos recibido estudios que no es que endurezca, sino lo que pasa, pero es como decir que, pero el corazón del Faraón no nos hará caso, así más o menos, porque pueden decir, ¿para qué le endurece el corazón si después lo va a castigar? Y el Eterno no castiga, sino advierte. Como te dije, yo te he puesto entre el bien y el mal. Tú tienes libre albedrío a dónde te inclinas. Aquí el Faraón se inclinó a lo malo. Entonces ahí hay un error de traducción que después la vamos a checar, ¿verdad? Dice, de modo que no dejará ir al pueblo. 22. Dirás a Faraón, Yahweh dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Te digo pues, no dejas ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas, te digo pues, que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas o a dejarlo ir, mataré a tu hijo, a tu primogénito. ¿Ok? Aquí ya le había dicho a Moisés lo que iba a hacer el Eterno si no dejaba ir a su hijo, a Israel, su primogénito. Y es cosa que se cumpliría y lo vamos a ver en las siguientes fracciones, ¿verdad? Bueno, ok, y bueno, ya en este capítulo, al final del capítulo, del capítulo 4, el Eterno le habla a Aarón para que vaya al desierto a recibir a su hermano Moisés, ¿verdad? Y ya cuando se acercan, se reconocen, se abrazan, ¿verdad? Y pues van a hablar con los ancianos y los ancianos creen, ¿verdad? Y entonces el pueblo reconoce que en verdad Moisés era el líder. Ahí pues ya le dio la batuta al Eterno y le dio instrucción y llegó y todos le creyeron, no como al principio que él se quiso levantar, defendió a uno de sus hermanos, pero después cuando quiso poner orden entre sus hermanos, pues no. Dice, ¿quién te ha puesto como juez? Y aquí llega y dice, pues el Eterno Yahweh me ha puesto como líder y como juez. ¿Sí? Entonces, aquí ya dan el reconocimiento. Entonces, mi hermano, mi amigo, cuando tú quieras predicar, obviamente, a veces dicen, es que me ungió el pastor, es que, no, el que te debe de ungir es el Eterno. Y todo se ve cuando tú hablas con la verdad, cuando hablas conforme a la Biblia,
no conforme a tu concupiscencia o conforme a lo que has aprendido en el mundo, ¿sí? Ahí se ve cuando el Eterno te ha levantado, ¿vale? Bueno, en el capítulo 5, Moshe y Aarón se presentan ante Faraón. No fueron los ancianos, ahí nomás nombran a Moshe y Aarón, pero digo, podemos pensar, no fueron los ancianos, porque en Éxodo 3:18 dice que se presentaran con los ancianos. Sin embargo, a lo mejor cuando llegaron, a lo mejor sí iban los ancianos, pero ya al entrar a la presencia del faraón, ya no dejaron entrar a todos, sino más a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Entonces, cuando ya llegan y empiezan a exponer lo que el Eterno les pide, fíjense cómo cambian las cosas. Porque en un principio Egipto temía por el crecimiento de los israelitas. Pero cuando los hubo controlado y la mayoría ahora les favorecía por los objetivos de producción en los almacenes, pues se opone el faraón. Y vamos a verlo en el capítulo 5:5. Capítulo 5, verso 5. Dice, dijo también Faraón, ahora que el pueblo del país es mucho, vosotros los queréis apartar de su trabajo. O sea, ahora ya sí le servían. Y como le servían, pues no los que dejaba ir. Pero anteriormente decían, no, es que son muchos y... Sí, o sea, aquí es política, ¿verdad? Política y pues los ponían a trabajar, ¿verdad? A ver, tengo aquí la cita de Génesis 1:11. A ver, permítanme. Ok, sí, bueno, no, esa cita no. Ok, a ver, permítanme. Ajá, bueno, no es para recordar que no los querían, dice, es Éxodo 1:11. Entonces pusieron sobre Israel comisariados que los oprimieran con sus cargas y edificaron ciudades de almacén, ¿verdad? Bueno, los pusieron, los controlaron y ahora como ya estaban controlados y estaban produciendo almacenes y todo esto, pues ya les servía más estos hombres que dejarlos ir, ¿verdad? Bueno, y Faraón mandó a que se ocuparan más en el trabajo y tuvieran menos descanso para que no tuvieran tiempo para pensar en otras cosas. Le cargaron de trabajo para que no estuvieran pensando en que vámonos a ir, vamos a salirnos, vamos a adorar al rey, ¿verdad? Ok. Bueno, sabiamente el faraón utilizó capataces israelitas, los mismos capataces israelitas, para poner estas tareas arduas y aunque ellos abogaban por el pueblo, Faraón siguió con su imposición, ¿verdad? Y los capataces afligidos, en este capítulo habla que los capataces que estaban afligidos hablaron con Aarón y con Moisés y les reclamaron porque decían que a causa de ellos los habían hecho odiosos. O sea, tanto el faraón odiaba a estos capataces como, como los mismos israelitas, los siervos, los odiaban porque pensaban que ellos son los que estaban ahí prisionándolos, ¿no? Presionándolos. ¿Ok? Y bueno, en el capítulo, bueno, eso se ve en el capítulo 6, en el verso 1 al 2. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice, Yahweh respondió a Moisés, perdón, eso se ve al final del capítulo 5. Bueno, ahora, el Eterno mandó a Moisés, como les había dicho, mandó a Moisés ¿a qué? A que dieran la carta de presentación. ¿Sí? Le dicen a Faraón, Yahweh, nuestro Elohim, pide que nosotros, todo el pueblo Israel, salga a adorarlo. Y el faraón dice, ¿y quién es él? O sea, no lo conozco. ¿Y quién es él para que yo le obedezca? Dice el faraón. ¿Sí? El Eterno dio la carta de presentación. Y bueno, aquí terminamos la parashá en el capítulo 6, del 1 al 2. El Eterno habla con Moisés y le dice, bueno, ya le dijiste a él, ahora me voy a mostrar. Vamos a leerlo. 6. Dice, Yahweh respondió a Moisés, ahora verás lo que haré con Faraón, porque bajo una mano fuerte los dejará salir, y bajo una mano fuerte los echará de la tierra. Y Yahweh agregó, yo soy Yahweh. Cuando en tu Biblia
ves que dice, yo soy Yahweh, o sea, no, yo soy Jehová, es Yahweh su nombre, bendito su nombre, es la firma del Eterno. O sea, está firmando lo que va a hacer, ¿sí? Nuevamente te digo, ya para finalizar, el Eterno manda a Moisés a hacer su carta de presentación. ¿Por qué? Porque si el Eterno hubiera actuado sin esa carta de presentación, sin decirle al rey, al faraón, oye, mi Elohim quiere que salgamos, si no, se va a mostrar. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran hecho eso? Si hubiera venido la plaga del saltamontes, es que el dios de los saltamontes nos atacó. Si hubiera venido la plaga de las ranas, el dios de las ranas, o sea, vieran como que manifestado a sus potestades. Y no fue así, sino que el Eterno dijo, ve y dile que mando yo. Bueno, no te obedeció, bueno, ahora verán que sí existo. ¿Sí? Y es donde empieza él a hacer grandes maravillas y a humillar todas esas potestades. Pero eso lo veremos en las siguientes fracciones. Poco a poco iremos aprendiendo. Bueno, ¿qué aprendimos de esto? Muchas cosas. Demasiadas cosas que hay que ponerlas en nuestra vida. ¿Sí? Una, y la principal, es adorar a nuestro Padre. No hacer nada sin consultarlo. Él nos manda y Él nos pide que esperemos. Como hoy en día, hoy tú estás, no sé, en Estados Unidos, estás en Ecuador, estás en Europa, y Él, a través de su Biblia, dice, esperen y yo mandaré. Porque muchos te dirán, aquí está Elohim, aquí está Dios, no te muevas, porque muchos son falsos profetas. Elohim, el rey de toda la tierra, el juez de toda la tierra, está en ti, porque Él ha escogido tu cuerpo como templo y lo debes de cuidar. No debes de comer cosas feas, no debes de maltratarlo, ámalo. Es el templo del Rey, el templo del Espíritu Santo. Si hiciste algo malo, pide perdón, híncate y dile al Eterno, no a un hombre, dile al Eterno, perdóname, Padre, he usado mi cuerpo mal, me esforzaré para... Y en ese cuerpo donde tú ofendiste al Eterno, en esos miembros que ofendieron al Eterno con tus manos, tu boca, tus ojos, tus oídos, ahora ofrece la exaltación con esos mismos miembros. Haz teshuvá, haz mikvé, límpiate y levanta tus manos, levanta tu voz, tu vista, tus oídos para el Rey de Reyes. Él nos está llamando y pide que esperemos, porque Él viene pronto. Espero que sea explícito, espero, algunas cosas se me pasaron, porque la verdad me estoy llevando 1 hora 8 minutos y no quiero que sea tan cansado el video, porque no quiero que vayamos corriendo, sino que vayamos paso a paso para aprender. ¿Para qué te voy a dar un montón de cosas si no las vamos a escuchar o nos vamos a confundir? Pero bueno, si tienes algún comentario, házmelo saber. Y a lo mejor estoy poniendo en oración hacer un en vivo los martes a las 10 de la noche. Aprendamos a orar, aprendamos a hablar con el Eterno. Es lo que yo estimo, y serán unos videos en vivo de 15 minutos, 20 minutos, donde oremos y hagamos peticiones. Pidamos al Rey porque necesitamos de Él, porque sin Él nada podemos hacer. Que el Eterno los bendiga, los guarde. Shalom Raja, paz y bendiciones. Leitraot. Hasta pronto.